entonces visualizar correctamente el material, ¿verdad? Igual recuerden que el material lo tienen colgado allí en el sistema, así es que si ustedes desean, al terminar la clase la pueden descargar para que vayan complementando igual la información que se les da. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, buenas noches. Parece mentira, llevamos más de un mes en este diplomado. Ahora estamos ya pasando a la sesión número 2 del módulo 2, denominado Programación y Preparación en las Contrataciones. Acuérdense que ya estamos en la etapa, dentro de una de las 3 etapas de la contratación pública. Estamos en la etapa inicial, en la etapa donde la entidad se programa y la entidad se prepara para poder más adelante salir a través de una convocatoria que se publique en la plataforma del SEACE, salir para poder contratar, para poder buscar a los postores que ofrezcan la mejor alternativa para la contratación pública. Entonces ya estamos en esta primera etapa. La clase anterior estuvimos hablando acerca de los instrumentos de gestión, ¿no es cierto? Hemos conversado respecto del plan estratégico institucional, cómo tiene que ver con el plan operativo institucional, que finalmente tienen mucho que ver con la formulación del plan anual de contratación, ¿verdad? Hemos conversado de temas generales respecto de cómo esos instrumentos de gestión coayudan a las entidades públicas para que puedan elaborar a la vez su plan anual de contratación. La clase pasada, me imagino que a muchos les dejé una duda respecto de cuál es la directiva vigente para el plan anual de contrataciones. Yo recuerdo que en algún momento les dije que era la del 2017 y luego hubo una confusión por allí. Por eso es que quería empezar esta clase aclarándoles que la directiva vigente para el plan anual de contrataciones es la directiva número 02 del año 2019, OCE. ¿Correcto? Entonces, esa es la directiva correcta, la 02 del año 2019. Ya saben que todas las directivas las pueden bajar desde la plataforma del OCE o desde cualquier plataforma también de internet, porque simplemente ponemos directiva 02 del 2019, Plan Anual de Contrataciones OCE, y nos va a arrojar esa directiva. El día de hoy, entonces, como les mencionaba, aclarando ya esta precisión respecto de cuál es la directiva vigente al respecto al plan anual, iniciamos esta clase justamente estudiando y analizando los alcances de esta directiva, de la directiva número 02 del año 2019. Pues bien, esta directiva en su fase inicial nos menciona que la formulación de este plan anual de contrataciones tiene que hacerse durante la fase de programación y formulación presupuestaria. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se refiere durante la fase de programación y formulación presupuestaria? Cuando estamos en la fase de ver el tema de presupuesto para la entidad, cuando la entidad está coordinando con el Ejecutivo, ¿cuál es el presupuesto que se le va a asignar para ese ejercicio fiscal? En ese momento en el que la entidad está preocupada por el tema de los recursos que van a ser asignados a la entidad pública, las áreas usuarias, recuerden que son las que tienen que programar sus requerimientos, pero recuerden siempre, vinculados al plan operativo institucional. Y recuerdo que la clase pasada les mencioné que las áreas usuarias solamente estaban obligados a alcanzar dentro de esos cuadros de necesidades una descripción general, ¿no? Entonces, cuando me dicen una descripción general, lo conversamos la clase anterior, ¿no? ¿Qué puedo yo pensar de esa cuando me dicen una descripción general? Que simplemente tendré que decir qué es lo que digo con una descripción general. Requiero contratación de determinado producto, de uniformes, de medicinas, y hacer una descripción, como su mismo nombre lo dice, muy general, ¿no es cierto? No necesito una especificación técnica o un término de referencia. Lo cual recuerdo también haberles comentado que a mi criterio esto constituía un posible riesgo, ya que nos podíamos encontrar con áreas usuarias que no relevaran información importante, que harían pues que la ejecución del plan anual de contrataciones sea un poco más lenta o perjudicial para la entidad. Pero bueno, eso es lo que dispone la directiva. Entonces, luego menciona la directiva, fíjense ustedes, esta directiva menciona que para elaborar el cuadro de necesidades, ¿correcto? Acuérdense porque
hay que diferenciar bien qué es un cuadro de necesidades, qué es un plan operativo, qué es el área usuaria y qué es el plan anual de contrataciones, ¿no? Ahora ya nosotros ponemos solo iniciales porque nosotros ya sabemos qué significa, ¿verdad? Cuando yo digo para elaborar el CN, me estoy refiriendo a elaborar el cuadro de necesidades, ¿cierto? Bien, el OEC, es decir, el órgano encargado de las contrataciones, tiene que coordinar con el área usuaria su consolidación. Esta fase es muy importante porque, siempre lo diré, yo creo que las áreas, tanto como el área usuaria y el OEC, son áreas que deben conversar de manera muy armónica, porque por lo general siempre hay esa pelea en las entidades públicas del área usuaria y el OEC, ¿verdad? Siempre hay esa pelea, porque el área usuaria le echa la culpa al OEC de toda la mala contratación, y por el contrario, el OEC le echa la culpa al área usuaria de todo el posible error que puede existir, y eso es muy cierto. Entonces yo creo que en realidad justamente la norma prescribe la posibilidad de que estas dos áreas tan importantes puedan coordinar y puedan hacer un trabajo conjunto para para una efectiva determinación del cuadro de necesidades. Es por eso que estas dos áreas, el área usuaria y el OEC, tienen que de manera conjunta consolidar todas las contrataciones que se van a incluir dentro del plan anual. Luego, posteriormente, antes de que se apruebe el proyecto del presupuesto de la entidad pública, el área usuaria, ya, esa es otra actividad, el área usuaria, ¿con quién? Ya no con el OEC, sino con la oficina del presupuesto. Pero, a ver, su compañero Beto dice, pero la mayor responsabilidad la tiene el OEC de la entidad. En realidad, la mayor responsabilidad la tiene el área usuaria, ¿ya? Porque el área usuaria es quien es el propietario de la definición. Ahora, más trabajo tiene OEC, definitivamente. Más trabajo, si te refieres a responsabilidad en el sentido de que tiene que ser más cuidadoso y tiene más trabajo, sí, es el OEC. Pero la responsabilidad es del área usuaria. Si nosotros leemos con exactitud lo que establece la norma respecto al requerimiento, la norma señala que es el área usuaria quien elabora el requerimiento, ¿ya? Entonces, en cuestión de responsabilidades es para el área usuaria. Ahora, así es, el área usuaria es lo que formula exactamente. El área usuaria es la que formula, pero su compañero Beto no deja de tener razón porque dice, claro, es el área usuaria, pero finalmente a quien fastidian para que apoyen es al OEC, ¿no es cierto? Porque el área usuaria envía a veces sus formularios o sus requerimientos de una manera incorrecta y es el OEC quien tiene que regularizar. Pero la responsabilidad es del área usuaria. Ahora, no se olviden que yo ya en clases anteriores les he mencionado que cuando hablamos de responsabilidad, ¿quiénes son responsables que la contratación pública sea eficiente, oportuna y se contrate dentro de los márgenes de la contratación? ¿Quiénes son los responsables? Ya nosotros lo hemos dicho en las clases pasadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos dicho que son todas las áreas, ¿no es cierto? Incluso el OEC, incluso el área usuaria, es decir, cada una de las áreas que participen son los responsables. Y de por sí, el hecho del área usuaria es responsable porque ellos son los que tienen que elaborar y formular los requerimientos. ¿Ah? Entonces, a ver, Beto dice, porque al final cuando se elaboran los TDRs no se dan por una mala coordinación. Es cierto, o sea, y ahí va, la palabra que has tocado es una palabra muy importante, la coordinación, porque siento que siempre existe ese tema de pelea entre el OEC y el área usuario. O sea, el área usuaria a veces envía los requerimientos y el OEC les dice que están mal hechos. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad, por ejemplo, de capacitar a miembros del OEC, y se quejan de las áreas usuarias, entonces lo que yo les digo es lo siguiente, pero si tú crees que tus áreas usuarias hacen un mal trabajo, ¿por qué no les ayudas y, por ejemplo, haces una directiva interna y haces una plantilla, haces un esquema de cómo quieres que te hagan tus requerimientos, de forma tal que cada área usuaria, cuando quiera hacer un requerimiento, entonces pueda seguir el detalle, el esquema que tú como órgano encargado le has entregado. Entonces dice, bueno, sí, ¿no? En realidad, claro, y es que tenemos guías. Ya cuando nosotros en la próxima clase veamos cómo se formulan los requerimientos,
vamos a ver que hay guías instructivos para poder elaborar de manera eficiente esas especificaciones técnicas, y a veces las entidades públicas no lo saben. ¿Y saben qué? Es que en realidad yo creo que el tema de la formulación del requerimiento es bastante complicado, porque como dice su compañero, no hay especialistas. Y yo, para ser sinceras, les comento, por ejemplo, que en alguna ocasión cuando tuve la oportunidad de trabajar para la administración pública, me dijeron, Victoria, tú eres área usuaria y tienes que pedir, necesitamos, recuerdo, y no necesitaba de repente mayor grado de instrucción, pero me dijeron, necesitamos comprar parihuelas. Entonces yo dije, oye, ¿qué es eso? Yo pensé que era comida, ¿no? Me dije, vamos a pedir un buffet. Pero en realidad las parihuelas, no sé si alguno de ustedes saben qué son las parihuelas. Las parihuelas son como unas especies de plataformas que sirven para que, exactamente, son de madera, que sirven para poder cargar los bultos, para poder cargar materiales, etcétera, ¿no? Y eso se utiliza con una maquinita denominada pato, ¿ya? El pato, que tiene dos cositas que no tienen nada que ver con la figura del pato, pero tiene como dos fierritos delante. Esos fierros se meten en la parihuela y pueden levantar, correcto, las montacargas. Entonces, como experiencia les digo, ¿no? Que me dijeron, tienes que comprar parihuelas. Entonces, yo les decía, pero yo qué sé de parihuelas, o sea, como les repito, yo pensé que eran comida, pues, ¿no? Entonces, uno, como área usuaria, ¿qué es lo que tiene que hacer? Investigar. Si nunca compró en su vida, ¿no es cierto? Si nunca compró en su vida, tiene que investigar. Y la pregunta es, y en esto caen muchas entidades también, ¿ah? Me dice, doctora, es que nosotros no conocíamos qué íbamos a comprar, entonces por eso es que yo le pedí al proveedor A que él me diera las especificaciones técnicas y así saqué mi proceso. Ah, pero un ratito, pues. No le vas a pedir solo al postor A. Es bien, es válido que tú pidas información al mercado, pero si le vas a pedir información al mercado, pide la información a varios proveedores. No le pidas solamente al dueño de la marca A, porque es evidente que la marca A te va a dar las especificaciones de ese producto, ¿no es cierto? Así es, ¿cierto? Entonces, lo que necesitan pues las áreas usuarias es coordinar con el OEC, pero les repito, el OEC también necesita instruir a las áreas usuarias, porque recordemos que el OEC es el área más preparada para poder realizar la contratación. ¿Ya? Entonces, pero en cuestión de responsabilidad no significa que le dejemos todo el trabajo al OEC. Por eso es que las áreas usuarias deben partir elaborando eficientes referencias, especificaciones técnicas que forman parte del requerimiento para poder hacer una contratación. Para mí, si a mí me preguntan cuál es la etapa más importante de la contratación pública, y por eso ponemos bastante hincapié, es esta primera etapa que nosotros estamos conversando, que es la etapa de preparación y programación, porque allí es donde nace el requerimiento. Si es que ese requerimiento nace mal, por mejor contrato que elaboremos, por mejor comité que escojamos, ese procedimiento o ese requerimiento va a tener problemas en la ejecución contractual. Vamos a estar complicados porque no vamos a poder aplicar penalidades, porque no se van a poder cumplir dentro de los plazos que se habían señalado y porque el producto tal vez no va a cumplir para satisfacer la necesidad de la entidad. No sé si ustedes vieron un reportaje ahora último, el día domingo me parece que salió, un reportaje en relación a un hospital que se había construido en Huaraz o en Chimbote, me parece, donde, bueno, también que el periodista hacía gala de su bastante incomodidad con esos actos, porque mencionaba que, por ejemplo, las camillas no entraban dentro de las habitaciones donde se habían comprado, donde tenían que funcionar, ¿no? Como que no habían previsto esas situaciones, que construyeron el hospital, pero que las puertas eran muy pequeñas y que por lo tanto las camillas no entraban por esas puertas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El contrato? ¿La ejecución? ¿El comité? ¿Cuál es el problema? El problema son los términos de referencia, ¿cierto? Pero lo vamos a ir viendo en la siguiente clase también, que es donde nos vamos a enfocar bastante a conversar respecto de los requerimientos. Entonces,
Lo que estamos mencionando aquí en esta ocasión es que es un trabajo en conjunto del área usuaria y del órgano encargado de las contrataciones. Y no solamente de estas dos áreas. Fíjense lo que dice en esta lámina en el punto 3, donde está la flechita número 3. Señala que antes de que se apruebe el proyecto del presupuesto, las áreas usuarias con la oficina de presupuesto y planeamiento tienen que efectuar los ajustes, es decir, tienen que sentarse nuevamente a coordinar para decir cuál es el monto que tiene la entidad como presupuesto potencial y para poder priorizar ese cuadro. Entonces, tanto el área usuario con la oficina de presupuesto van a tener que remitirle al OEC los cuadros de necesidades priorizados con base ya a lo que se va a elaborar el plan anual de contratación. Fíjense, entonces, el plan anual de contrataciones es algo armónico, es un instrumento de gestión que permite la participación del área usuaria, del OEC y de la oficina de planificación. Así es, claro, pero el hospital también tiene especificaciones, ¿o no? Lo que tiene es un expediente técnico, ¿no es cierto, Beto? El hospital posiblemente fue el que mal diseñado, ¿no es cierto? Así es, su expediente técnico probablemente. Y allí los ingenieros no advirtieron, o a veces lo advierten, pero dicen, no importa, me han dado el expediente, yo lo ejecuto y ya en el camino voy viendo los errores, ¿no? Lamentablemente eso es lo que hacen las entidades públicas. Hace poco nada más, para comentarles un tema de obras, hace poco, ustedes saben que todos los procesos han estado suspendidos, ¿cierto? Los procedimientos de selección se quedaron suspendidos por este tema del COVID. Resulta que cuando se emite el Decreto Supremo 103, cuando se publica el Decreto Supremo 103, se habla de la reactivación de las obras. Pero, y no solamente de las obras, sino de todos los procesos. Pero señala de que las entidades tienen que ver cómo adecúan sus requerimientos a todo el tema de los protocolos del COVID. Sin embargo, hubo una entidad, sin mencionar el nombre, que publicó sus bases integradas tal cual como estaban y dijo que para ellos no era necesario modificar nada. Entonces, colgaron y dejaron fecha para la presentación de las ofertas. Entonces, me hacen la consulta, ¿no? Entonces, para mí, me dice, ¿saben qué, doctora? Lo que pasa es que no queremos modificar nada, porque ya cuando gane alguien la buena pro, en ese momento, en todo caso, haremos los ajustes y haremos las modificaciones. Entonces, mi respuesta es, oye, un momentito, o sea, ¿cómo vas a decir voy a contratar y ya después lo voy a regularizar? No, al contrario, esta es tu oportunidad para que puedas modificar tu expediente y tú veas cuáles son los costos, en todo caso, que va a implementar ese expediente técnico y de paso reformúlalo si tienes algo que reformular. De repente hay muchas necesidades o muchas partidas, hablando de un expediente técnico, que ya no van a ser necesarias que se ejecuten por diversos motivos. Entonces tendrías que verificar ese expediente. Entonces, bueno, felizmente, después de muchas conversaciones, porque no querían, dijeron, ok, entonces ¿cuál es la salida? La salida es declarar nulo el proceso, retrotraer, elaborar correctamente tus requerimientos, actualizar tu expediente y seguir con tu procedimiento de instrucción. Bueno, Beto dice, se hace mayor espacio, supongo que por reducir el costo lo hicieron al mínimo. Sí, plan de trabajo para la prevención, el comité no sabe la normatividad, el comité hace una, así es. El comité en este caso, claro, tiene que informar porque recordemos que el titular, que la nulidad, ya lo hemos mencionado también, la nulidad es una facultad indelegable y que es una facultad que le corresponde únicamente al titular de la entidad. Por lo tanto, el comité, mientras no reciba la resolución del titular de la entidad que señale que el proceso está anulado, el comité no tiene por qué suspender, ¿no es cierto? No puede decir yo no hago nada porque eso se va a anular. Tenemos que esperar una disposición del titular de la entidad. Muy bien. Entonces, avanzamos. Cuando ya hablamos de para elaborar el proyecto del plan anual, el órgano encargado en coordinación con el área usuaria, ya aquí en esta lámina lo tenemos, determina el monto estimado de la contratación de la entidad. ¿Por qué es importante determinar el monto estimado de la contratación y cómo se determina, ¿no? Cuando hablamos de un monto estimado, hablamos de que puede ser un monto que nosotros obtengamos a través de una cotización
o a través de un precio histórico, o a través de una contratación del sector público o del sector privado. ¿Y por qué es importante el monto para el tema del plan anual de contrataciones? ¿Por qué creen ustedes que es importante que se conozca el monto estimado de la contratación? ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve? ¿De qué me sirve si yo todavía no voy a convocar, no? A ver, todavía no estamos en estudio de mercado. Vamos a elaborar nuestro plan anual de contrataciones. Y la norma me señala esta directiva de que el área usuaria con el OSC tienen que determinar el monto estimado de la contratación. Ya, pero ¿por qué es importante? Para hacer mi PAC, pero ¿por qué es importante? Bien, Carlos dice, por ejemplo, para determinar el tipo de proceso, eso, muy bien. Y también, ¿sí? Para poder saber cuánto voy a gastar en toda la ejecución de mi plan anual. Pues tengo que saber, tengo que sumar, porque acuérdense que toda la sumatoria de mi PAC tiene que ser igual a mi sumatoria de mi PIA, correcto. Por eso es importante, porque el PAC en cuestión de números es igual al PIA. El PAC es el reflejo financiero de mi PIA, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. Y luego tenemos que una vez ya aprobado el presupuesto institucional de apertura, el OEC nuevamente en coordinación con las áreas usuarias y también con la oficina de planeamiento van a ajustar ya el proyecto del plan anual de contratación, ¿cierto? Ya conocemos, ya hicimos la priorización, ya tenemos el tema del PIA, ya tenemos las cantidades estimadas y hacemos en ese momento, ya una vez que está aprobado, hacemos ya el último ajuste al plan anual de contrataciones. Esta lámina de aquí encontramos más o menos un programa, un calendario que se puede seguir en el tema de la planificación y la programación, ¿no? Normalmente los primeros meses del año, enero, febrero y marzo, sirve para el tema de la planificación, para poder ajustar, modificar el tema del proyecto del plan operativo institucional, que es un proyecto que sirve, acuérdense, igual para todo un ejercicio fiscal. Ya los meses, cuando hablamos de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, hablemos de la fase de programación y formulación del tema presupuestal. Esto lo ve el sistema de presupuesto. Acuérdense que ya también en alguna clase anterior hemos visto el tema del sistema de presupuesto. ¿Cuáles son las etapas en esta fase de la programación y formulación del presupuesto? Primero hay la programación y la formulación, luego se emite el proyecto del presupuesto, se revisa por el MEF y finalmente el Congreso termina emitiendo el proyecto de la ley de presupuesto, ¿cierto? Y paralelamente a ese programa, paralelamente a esa formulación del presupuesto que se maneja en el sistema de presupuesto, en el sistema de abastecimiento, me refiero a la contratación pública, a la par, en esos meses vamos haciendo también la planificación, porque hacemos el cuadro de necesidades, la consolidación del cuadro de necesidades, el cuadro de necesidades ajustado, ya cuando tenemos el proyecto, por eso está debajo de proyecto, cuadro de necesidades, consolidado. Y cuando ya tenemos la revisión y el proyecto, avanzamos a la formulación del plan y el proyecto del plan anual de contratación, ¿correcto? Ya en los meses de septiembre, octubre y noviembre y siguientes, se entiende que tenemos la aprobación de la ley del presupuesto, por lo tanto se publica la ley y tenemos nosotros plazo de 15 días para poder elaborar el PIA, que es la entidad pública quien la elabora, y luego tenemos ya los 5 días para la publicación. Aquí en este cuadro lo tenemos de una manera mucho más reducida. Entendemos que en la elaboración del plan anual de contrataciones hay dos etapas o dos momentos. La primera etapa, que es la definición de los cuadros y la consolidación, eso es, digamos, el primer momento. Y tenemos un segundo momento que es cuando ya conocemos el tema del PIA, o sea, ya sabemos cuál es el monto del PIA, y ahí entonces aprobamos ya nuestro PIA y formulamos nuestro plan anual y lo aprobamos. ¿Cuál es el plazo para aprobar nuestro plan anual de contratación? 15 días hábiles. Siguientes. ¿A qué? ¿Desde cuándo se computa esa fecha de los 15 días? ¿Desde cuándo tengo yo 15 días para aprobar mi plan anual de contrataciones?
A ver, ¿los leo? Correcto. Desde la aprobación del PIB, ¿ya? Son esos 15 días que nosotros tenemos para poder aprobar nuestro plan anual. Entonces, como se darán cuenta, la elaboración del plan anual de contrataciones no se hace de un día de una noche a la mañana, ¿cierto? Para eso todo el ejercicio presupuestal se ha venido trabajando de manera coordinada. OEC, área usuario, oficina de presupuesto, para que de forma tal que cuando ya se conozca o se apruebe el PIA, paralelamente también se tenga solo 15 días para poder aprobar el plan anual de contrataciones. Y luego, en cumplimiento al principio de publicidad, se tiene que publicar este plan anual de contrataciones en la plataforma del SEACE, adjuntando un documento de aprobación. ¿Quién aprueba? El titular de la entidad. ¿Es una facultad delegable? Sí, es una facultad delegable la aprobación del plan anual de contratación. ¿Correcto? Entonces tenemos dos plazos, los cuales les pido que no los confundan, porque normalmente a veces en los exámenes, normalmente suelen poner esa pregunta en relación al tema de los plazos para la aprobación y los plazos para la publicación del plan anual de contratación, ¿no? Un segundito para conectar. A veces la pregunta que suelen hacer es cuál es el plazo para la publicación. Y normalmente todos de manera automática contestan 15 días. No, ¿verdad? 15 días son para la aprobación y 5 días para la publicación en la plataforma del SEA. La norma señala que adicionalmente a que deba ser colgado en la plataforma del SEACE, también debe ser colgada en la plataforma de la entidad. Ya, muy bien. Entonces, avanzamos. ¿Qué es lo que contiene el plan anual de contrataciones? ¿Qué va a ir en este plan anual de contrataciones? Este plan anual de contrataciones va a contener lo siguiente: todos los procedimientos de selección, incluyendo el detalle de los ítems. ¿A qué se refiere cuando menciona el detalle de los ítems? A veces hay, por ejemplo, procedimientos que lo vamos a ver que se clasifican por ítems. Por ejemplo, el ítem 1, ítem 2 y ítem 3. Por ejemplo, adquisición de material de limpieza, ¿correcto? Material de limpieza. Ítem 1, papel toalla. Ítem 2, alcohol en gel. Ítem 3, jabón líquido, por ejemplo. A eso se refiere. Todos los procesos, incluidos sus ítems. Si es que son por relación de ítems, tendría que consignar la información. También todos los procedimientos realizados por otras entidades mediante compras corporativas o por encargo. ¿A qué se refiere? ¿Quién es el responsable de realizar la contratación pública en una entidad? Es responsable la misma entidad, ¿no es cierto? Pero, correcto, es la familia, dicen, ¿no? ¿Verdad? Y los otros son los sites. Les mencionaba entonces que el responsable de la convocatoria de los procesos es la entidad, pero sin embargo, la norma permite la posibilidad de que las entidades públicas encarguen a otra entidad la convocatoria de sus procedimientos de selección, ya sea porque nos resulta mucho más fácil esa compra o porque la compra corporativa o por encargo, porque esta entidad tiene mucha más experiencia en la contratación, también, por ejemplo, por los descuentos por escalas, como su compañero ahorita menciona, por volumen, es más barato, etcétera, ¿cierto? ¿Tercerizan la compra de lo que necesitan? No, no es que tercerizan. Esta figura la vamos a ver cuando veamos procedimientos de selección, pero hay dos modalidades. Hay la compra corporativa o la compra por encargo, que son cosas distintas. La compra corporativa significa, por ejemplo, que 4 empresas, ¿correcto? Entidades públicas, por ejemplo, que van a comprar medicina, van a comprar medicamentos. Estas 4 empresas o entidades públicas se juntan y dicen, oye, ¿qué te parece si hacemos una sola compra? Porque vamos a comprar lo mismo. Entonces podemos hacer una sola compra. Esa es una compra corporativa. Pero le encargamos a la entidad A de que ella haga las bases, de que ella publique y que realice toda la contratación para evitar realizar 4 contrataciones. Esa es una compra corporativa.
Y la compra por encargo es cuando yo como entidad, por ejemplo, voy a comprar bienes Senares, por ejemplo, hace compras, correcto. Perú Compras también hace las compras corporativas. Perú Compras, hay, dentro de las compras corporativas, vamos a ver más adelante, hay compras corporativas obligatorias y hay compras corporativas facultativas, ¿cierto? Y por encargo, simplemente vamos a imaginar que yo necesito realizar cierta contratación, pero yo considero que no tengo mucha experiencia en esa contratación, porque son bienes sofisticados y porque no puedo realizar la contratación, porque no tengo el profesional idóneo para poder realizar esa contratación. Muy bien, puedo escoger y preguntarle a la entidad especialista en ese tema si puede realizar mi compra. Esa es una compra por encargo. Yo le encargo a la entidad que realice mi compra. Es mi presupuesto, es mi contrato, es mi dinero, está en mi plan anual, pero se lo voy a encargar a otra entidad pública para que realice la contratación. ¿Ya? Vamos a explicarlo igual más adelante cuando veamos el tema de los procedimientos de selección. Así es. Sí, sí, Carlita, lo vamos a explicar todo a más detalle cuando veamos ya los procedimientos, porque son parte de los procedimientos, pero sí tiene que existir un convenio, incluso hay un convenio tipo que está publicado en la plataforma del LOCE para poder realizar esa compra facultativa, ¿ya? ¿Qué más debe ir dentro del plan anual de contrataciones? También van las compras corporativas, ¿ya? Las compras corporativas, que las que hemos mencionado, cuyos montos no superen las 8 UITs. Oye, un ratito. O sea, ¿me estás diciendo que también deben ir esas compras corporativas a pesar de que no superen las 8 UITs? Sí. Las compras corporativas sí deben ir incluidas. Los procedimientos no convocados en el año fiscal anterior. Por ejemplo, hubieran procesos que estaban dentro de mi plan anual del ejercicio anterior, pero que por diversos motivos yo no los logré publicar. Esos procedimientos que no los publiqué el año pasado y que los voy a publicar este año, también debo incluir, ¿ya? Procedimientos declarados desiertos en el año anterior. Vamos a hablar un poquito del tema de desierto. Cuando en un proceso de selección no hay propuestas válidas, cuando no hay nadie que gane la buena pro, el proceso queda desierto, ¿cierto? Entonces vamos a imaginar que tenemos un proceso declarado desierto el 31 de diciembre, ¿cierto? O el 28 de diciembre, 27 de diciembre, pero queda desierto, ¿no es cierto? No solamente cuando no hay postores, ¿no? Sino cuando hay postores, pero no hay ofertas válidas. Allí queda desierto, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso que quedó desierto el año anterior también tiene que incluirse dentro del plan anual de contrataciones para el siguiente año. Correcto. Entonces, ¿qué debe ir también en el tema del plan anual de contrataciones? En el plan anual de contrataciones también deben ir los procedimientos declarados nulos de oficio en el año anterior. Ya sabemos lo que es el tema de la nulidad, ¿verdad? El titular de la entidad consideró que ese proceso estaba viciado por algunas situaciones en específico y procede a declarar la nulidad del procedimiento. En ese caso, también ese proceso declarado nulo debe ser incluido en el plan anual de contratación. Bien. Avanzamos. Entonces, recuerden lo que va a incluir en el plan anual: contrataciones de acuerdo con exigencias a procedimientos específicos de una organización internacional, estados o entidades cooperantes. Lo que mencionábamos hace un momentito respecto del encargo, las contrataciones por encargo, que se pueden realizar, por ejemplo, a organizaciones internacionales. No sé, PNUD, por ejemplo, PNUD realiza esas contrataciones especiales, ¿verdad? Que sí están permitidas. También hay muchas organizaciones, otros tipos de organizaciones internacionales que hacen este tipo de compras, ¿no es cierto? Muy bien. Pero esas compras también deben estar incluidas en el plan anual de contrataciones. Acuérdense que cuando nosotros hemos visto el ámbito de aplicación a estas normas, a estos procesos que en este caso no les aplica la ley de contrataciones porque están fuera del ámbito de aplicación de la normativa, pero tienen la obligación también de estar incluidas en el plan anual de contrataciones, ¿verdad? ¿Por qué?
porque están asignadas al recurso público. Con ese dinero van a ser canceladas. Que también debe registrarse en el plan anual de contrataciones. Debe ir también las contrataciones que realiza el Estado peruano con otro Estado. Y las contrataciones con proveedores no domiciliados en el país. Todo eso debe ir en el plan anual de contratación. Vamos a avanzar en la siguiente lámina. El contenido del plan, ¿no? Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga suscritos entre entidades siempre que brinden bienes y servicios u obras propios de la función que por ley les corresponde, y las contrataciones incluidas en el acuerdo marco. También las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales de acuerdo a ley. ¿Ya? Muy bien. Los procedimientos a convocarse en ítems deben incluirse en el plan como ítems independientes. Voy a habilitar el chat porque no lo veo. A ver. Aquí está. La comparación de precios, no van las comparaciones de precios, claro, no van. Muy bien. La OPS también es una organización, ¿verdad? Para poder realizar las contrataciones. Muy bien, veamos entonces aquí en esta lámina cómo es la aprobación y la modificación del plan anual. Recordemos que el plan anual no es un instrumento inamovible, no es un instrumento perenne. Por el contrario, es un instrumento que permite ser modificado por el titular de la entidad bajo supuestos casos, ¿no es cierto? Lo ideal, acuérdense, es que no se pueda o no se tenga que estar modificando a cada momento. Les comenté también, ¿no? Lo que sucedía con esto, que muchas entidades a veces publicaban su plan anual con 3, 4 procesos y luego iban haciendo las modificaciones a lo largo del ejercicio presupuestal. Pero entonces, sí es válida las modificaciones, la directiva lo permite, la norma lo permite, y menciona que se puede modificar el plan anual de contrataciones por ciertos motivos. Primero, porque hay una modificación del tipo de procedimiento de selección. Acuérdense, o no sé si se los he mencionado, pero existen diversos procedimientos de selección como concurso público, licitación pública, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales. Tenemos también el tema de otro procedimiento de selección, los que tienen diseño, etcétera, ¿no es cierto? Y estos procedimientos de selección se determinan en virtud al monto. Entonces, de repente, vamos a imaginar que se realiza un ajuste al tema de la contratación cuando se hace el estudio de mercado para la convocatoria y determinan que el presupuesto ya no corresponde a una adjudicación simplificada, sino a una licitación pública. En ese caso, se tiene que hacer una modificación al plan anual para poder cambiar el tipo de proceso. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo también se tiene que modificar el plan anual de contrataciones? Cuando hay modificación o inclusión, ¿cierto? ¿Cuándo modifico o incluyo? Cuando voy a incluir un nuevo proceso. Hay un nuevo proceso que no estaba considerado dentro de mi plan anual de contrataciones, pero que sin embargo ahora lo voy a incluir. Por ejemplo, ahora, ¿no? Lo que puede estar pasando ahora. De repente ninguna entidad tenía planificado contratar de repente mascarillas, pruebas rápidas, y etcétera, 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 y de pronto el Estado les habilita para que cada entidad tome las medidas de prevención para poder contrarrestar el tema de enfrentar el COVID. Y la entidad decide contratar personal, contratar médicos, comprar balones de oxígeno por si acaso, etcétera, etcétera, etcétera. Esa contratación no estaba incluida en el plan anual de contrataciones porque es una necesidad nueva. Entonces debemos modificar el plan anual para poder ingresar e incluir este nuevo procedimiento. O por ejemplo, como su compañero Beto menciona, tal vez en el caso del recorte presupuestal, yo tenía presupuestado este proceso de selección que era compra de uniformes institucionales, pero ahora realmente no es necesario o no es prioritario gastar ese dinero,
y por lo tanto lo voy a excluir de mi plan anual de contrataciones porque ya no la voy a necesitar, ¿ya? En esos casos. Se puede considerar como una emergencia. Lo que pasa es que cuando hablamos de la emergencia NACER, hay que tener mucho cuidado porque la contratación por emergencia es una contratación directa y la norma señala que la contratación directa solamente debe realizarse para paliar, para paliar la situación de emergencia y se debe contratar lo estrictamente necesario para poder paliar esta situación. Entonces, solamente en los casos de mucha urgencia puedo comprar específicamente por esta normativa, ¿no es cierto? A ver. Nos recomendó que las modificaciones no es ideal hacerlo y lo ideal es hacer un plan, solo deseo consultar para tener conocimiento. Las modificaciones tienen un límite, no hay un límite, vuelvo a repetir, no hay un límite, no hay un filtro, no hay, definitivamente no hay nada, porque se entiende que las entidades son responsables de poder hacer estas modificaciones cuando realmente sucedan esos casos, ¿no? Hay entidades, por ejemplo, muy ordenadas que modifican una vez al mes un plan anual de contrataciones. Hay otras entidades que no modifican, que la modifican cada 3 o 4 meses, ¿cierto? Y hay entidades que modifican su plan anual 10 veces al mes, ¿ya? No hay límite, ¿correcto? Así es. Claro, Guillermo, en efecto, un mayor número de modificaciones efectivamente me va a dar una visión de una mala planificación de la entidad, ¿ya? Por emergencia solo se puede hacer solo compra y no pasa 8 IT. No, se debe realizar los primeros días del mes, ¿ya? Los hospitales, sí, en efecto, los hospitales son los que modifican el tema del plan anual. Muy bien. Cuando no tengo stock, claro, pero se entiende que el tema del stock debería haberme servido para planificar y colocar en mi plan anual de contrataciones la contratación ya de ese producto. Porque cuando no tengo stock, podríamos hablar de una situación distinta a la situación de emergencia, más bien podríamos hablar de un tema de desabastecimiento. Cuando yo no tengo productos, por ejemplo, que son esenciales para el funcionamiento de la entidad, allí podríamos indicar que estamos ante una contratación directa por un desabastecimiento inminente. Y ahí sí la norma también me autoriza a comprarlo directamente, porque mientras hago un proceso de selección, me corro el peligro de que no pueda cumplir con la función de la entidad. Entonces, allí sí podría también, por ejemplo, utilizar el tema de la contratación por desabastecimiento inminente. ¿Ya? Sí, Cenares, exactamente. Cenares se demora mucho, ¿no es cierto? Y eso es lo que me consultaban hace poco justamente unas entidades del sector salud. Esa doctora, hasta que Cenares nos compre, nosotros nos quedamos sin medicina. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, la idea o la sugerencia también podría ser de que se estoqueen, ¿no? De que sí realicen una compra, tal vez una compra menor, una compra más pequeña, y que realicen esa contratación, porque es cierto, o sea, Cenares se demora y mientras tanto las entidades se quedan sin la medicina necesaria para poder atender esa situación, ¿ya? A ese proceso se le llamaría compra directa. Sí, Ernesto, la compra directa o la contratación directa es una modalidad especial de contratación y tiene varias causales. Son 14 causales. Una de ellas es la situación de emergencia. Otra de ellas es el desabastecimiento inminente. Otra, por ejemplo, es la contratación con proveedor único que no admite sustitutos, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos como 14. Lo vamos a ver cuando veamos el tema de los procedimientos de selección. Pero en principio, lo que te estoy yo comentando sí podría ser una compra, una contratación directa. ¿Ya? La compra directa no afecta en qué, Caterine. Ya, Joyce me dice, me imagino que Joyce tu pregunta va al tema de que se estoqueen con algo, ¿no es cierto? Me imagino que a eso va tu pregunta del fraccionamiento. Claro, lo que pasa es que particularmente para mí en ese tema, yo creo que lamentablemente la entidad pública siempre debe tomar decisiones.
¿cierto? Eso es claro. Entonces, y yo te lo digo porque esta entidad que a mí me consultó, en efecto, no tenía las medicinas que necesitaba para sus pacientes y me dice, doctora, hasta que yo espere, a mí mis pacientes se me van, o sea, y yo no puedo correr el riesgo de no atenderlos. Entonces, ante esa coyuntura, ¿cuál es el camino que te espera? Sentarte y decir, bueno, no lo atiendo porque Senares no me envía, o tomar decisiones y así por allí pueda ser un tema de fraccionamiento, sustentarlo correctamente y decir, yo no estoy fraccionando, porque quien va a realizar la compra es Senares, yo no estoy realizando esa compra, en todo caso, además mi necesidad es distinta. Y eso ya va a depender de cómo se pueden enfocar las necesidades. Probablemente salga con otro direccionamiento, con otro tema, efectivamente, Joyce, ante un caso excepcional, explicando en cada caso por qué lo estoy haciendo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de responsabilidades, en especial las responsabilidades que determina el órgano de control interno o la Contraloría General de la República, nosotros como funcionarios tenemos un principio que es el principio de discrecionalidad, que significa poder tomar la mejor decisión para que la entidad pueda lograr sus objetivos, dejando incluso de lado algunas formalidades que podrían considerarse innecesarias y que para esa toma de decisión se tiene que considerar las circunstancias que se están viviendo. Entonces, ante un caso excepcional, es perfectamente válido, lo considero, tomar decisiones de ese tipo, porque estás priorizando y estás también aplicando los principios que rigen la contratación pública, ¿no? Entonces, por allí considero que podríamos, de eficiencia, de eficacia. Correcto. Sí, pues, muy bien. Sí, es cierto, es muy, muy cierto. No se dice. Lo que pasa es que para el tema de salud, en salud sí pasa algo especial, porque para el tema de salud, el órgano rector es quien tiene que autorizar las contrataciones por emergencia. Pero pueden utilizar otras modalidades, pues pueden utilizar el tema del desabastecimiento, por ejemplo, desabastecimiento inminente, y por ahí pueden también ir encontrando soluciones, pero son gestión, pues, es gestión definitivamente. Es tomar decisiones a pesar de que puedas saber que te van a abrir por allí algún procedimiento administrativo, pero que tú vas a tener los elementos suficientes para poder defenderte y poder saber que tu decisión, demostrar además con hechos de que tu decisión fue la decisión más acertada, ¿cierto? Así es. Así es. Muy bien. Entonces tenemos en esos casos que se realiza la modificación. Vamos a avanzar con la siguiente lámina. Muy bien. El plan anual debe ser aprobado ya mediante documento emitido por el titular de la entidad o por el funcionario que haga, a quien haya delegado esta función. Acuérdense que la aprobación del plan anual sí es una facultad delegada, ¿ya? Por lo tanto, la modificación del plan anual también tiene que ser aprobada por el titular de la entidad o por el funcionario a quien éste haya delegado dicha función. Seguimos entonces con el tema de la modificación. Aquí está, ¿no? Lo que les hemos mencionado. ¿Cuándo puede ser modificado? Para incluir o para excluir contratación. Eso es lo que también les menciono, que toda modificación debe ser aprobada por el titular de la entidad, ¿cierto? Y el plan anual, este es el plazo al que mencionaba por allí su compañero, el plan anual modificado debe ser publicado en la plataforma del SEACE dentro de los 5 días hábiles siguientes a su aprobación, así como en el portal web de la entidad si es que lo tuviese. Entonces, sí es necesario publicarlo dentro de los 5 días del mes. Así es, Beto, la vida de un paciente es mucho más que suficiente. Aunque te voy a contar ya un caso bastante real, sucedió en una red asistencial, justo en este tema de la época del fenómeno del niño, de los huaicos y todo este asunto. La entidad pública, que fue una red asistencial, decidió hacer una contratación directa, es decir, una contratación por emergencia, y contratar un servicio de traslado de pacientes que necesitaban hacer una hemodiálisis, una situación así,
pero obviamente tuvo que hacer una contratación directa. No les dio tiempo de hacer un procedimiento ni de llamar a su otro proveedor porque, por motivos X. Porque en efecto validaron el tema de la vida de un paciente que tenía mucho más valor que cualquier otro procedimiento. Realizaron la contratación, llevaron a los pacientes se recuperaron, el servicio se prestó, se dio la conformidad, pero cuando se tuvo que regularizar la contratación, el titular de la entidad, que en este caso era el director, no quiso aprobar la contratación y simplemente no la aprobó, se quedó sin aprobar. Entonces, los logísticos que tomaron la decisión de poder hacer la contratación se vieron envueltos en una responsabilidad terrible, ¿no? Pero finalmente también lo sustentaron de manera adecuada, de manera correcta, y no fueron pasibles de ninguna sanción ni nada por eso. El único problema sí fue que el contratista no podía cobrar lo que había, el servicio que había prestado, porque era un contrato que no se había formalizado. Sin embargo, por allí el proveedor buscó otras formas, demandó a la entidad y, bueno, solicitó el reconocimiento de un pago por una prestación recibida, a pesar de que no se haya formalizado un contrato, ¿no? Muy bien. Entonces, en el caso del procedimiento de selección que se convoque y se derive de la declaración de un desierto, acuérdense, no será necesario modificar el PAC siempre que su objeto haya sido clara e inequívocamente previsto en él. ¿Ya? Es decir, yo convoqué un procedimiento de selección, pero se deriva de la declaración de un desierto de un anterior, ¿cierto? Allí dice que no será necesario modificar, porque ya está incluido el proceso principal. Entonces, aquí tenemos la modificación del plan anual, causas. En esta lámina está resumido de una manera bastante didáctica. Y el director, ¿cómo quedó? Tranquilo, porque el director no le, o sea, él simplemente no la aprobó y en su gestión no pasó nada, pues, ¿no? Pero lo bueno es que tampoco a los funcionarios de logística tampoco les pasó nada porque no les iniciaron un procedimiento administrativo, ¿eh? Pero evidentemente ellos hicieron sus descargos, lo argumentaron, lo sustentaron y no hubo ninguna responsabilidad. Y en cuestión del director, pues simplemente fue una decisión que él no aprobaba esa decisión, ¿no? El pobre fue el proveedor. Pero te comento que ahí también el proveedor, como te digo, yo creo que se asesoró correctamente, solicitó en este caso a la entidad el tema del reconocimiento de la figura civil del enriquecimiento indebido, que a pesar de que no hay un contrato, pero tú te has beneficiado con un servicio que yo te he dado, ¿cierto? Y en ese caso, tuvo la entidad que, obviamente, luego de algunas conversaciones y llevar a un proceso de conciliación, etcétera, y finalmente sí pudieron, sí le reconocieron, ¿no? Demoraron, pero le reconocieron. Muy bien. Entonces, las causas también pueden ser por la reprogramación de metas institucionales o por la modificación de la asignación presupuestal. Claro, ¿no? Evidentemente, tanto la programación como la asignación del presupuesto probablemente me haga que yo pueda modificar mi plan anual, porque tenga probablemente que incluir o probablemente excluir algún procedimiento de selección, ¿ya? Entonces, el efecto es que se incluyan o modifiquen procedimientos. Vamos a avanzar. Listo. Entonces, toda modificación, ya lo mencionamos eso también, debe ser aprobada mediante un instrumento emitido por el titular de la entidad o en todo caso por aquel funcionario a quien se haya delegado, ¿no es cierto? O sea, esto es básicamente teórico respecto de la modificación. Vamos a avanzar en este tema de acá. Eso también ya lo vimos, qué es lo que pasa cuando el procedimiento de selección ha quedado desierto. En este mismo ejercicio voy a convocar ese proceso que quedó desierto. No necesito hacer una modificación, ¿no es cierto? Porque sigue siendo el mismo proceso, ¿ya?
Tampoco cuando sea un proceso por relación de ítems y alguno de los ítems quede desierto, tampoco voy a necesitar hacer alguna modificación porque, vuelvo a insistir, el proceso principal sigue registrado y con eso será suficiente, ¿ya? Es responsabilidad del titular de la entidad o quien haya aprobado o modificado el plan anual de contrataciones iniciar o efectuar las acciones para poder planificar con la debida anticipación los procedimientos de selección y contrataciones que se realicen durante el ejercicio fiscal. Entonces, si yo les pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de que se realice de manera correcta o eficiente y adecuada los procedimientos de selección a lo largo de todo un ejercicio presupuestal? ¿Quién es el responsable? ¿El OEC? ¿Será el responsable? ¿El área usuaria? ¿O quién? El titular de la entidad, ¿no es cierto? O en todo caso el funcionario quien haya aprobado. Efectuar acciones necesarias con el objeto de planificar la debida anticipación de los procedimientos que se realizarán durante el año fiscal, ¿no es cierto? Muy bien. A fin de evitar incurrir en sucesivas modificaciones. ¿Ah? Entonces, la directiva ya prevé la posibilidad y que va más o menos en el sentido de lo que uno de sus compañeros mencionaba, ¿no? Si tú me modificas tantas veces tu plan anual, para mí es una señal de mala planificación. Y por lo tanto, si tú planificas de una manera incorrecta, estás justamente perjudicando las contrataciones y por lo tanto no hay contrataciones eficientes y por lo tanto eres responsable de esas contrataciones que no son eficientes, ¿cierto? El titular o quien aprobó el tema del plan anual o modificaciones. El seguimiento. ¿Quién tiene que hacerle seguimiento? Porque no solamente basta, hemos hablado de un primer momento, que es la formulación, la aprobación del plan, correcto, ¿cierto? No solamente es necesario aprobarlo, ya lo aprobamos y está bonito, lo hemos publicado y ya está, se acabó nuestro trabajo. No, ¿verdad? En realidad, luego tenemos que ejecutarlo. Entonces, ¿quién es el responsable de hacer el seguimiento a la ejecución de este plan anual de contratación? El responsable, entonces, sería el titular de la entidad o el funcionario que hubiese aprobado, ¿no es cierto? Y además también el órgano encargado de las contrataciones. ¿Ya? Muy bien. Así es. El titular de la entidad debe adoptar las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso y debe corresponder disponer el deslinde de responsabilidades. Y además debe realizar evaluaciones periódicas. Por ejemplo, ya estamos en el mes de mayo y yo le voy a preguntar a mi OEC, oye OEC, cuéntame de los 20 procesos que teníamos programados hasta esta fecha, ¿cuántos has convocado? Y el OEC le va a decir 3. Oye, un ratito, ¿cómo que has convocado 3? Voy a iniciarte entonces, probablemente voy a pedir que se inicie un procedimiento administrativo por la responsabilidad de no haber convocado. Y el OEC dirá, pero un ratito, lo que pasa es que el área usuaria no me pasó a tiempo sus requerimientos y por eso yo no he convocado. Ah, entonces todos se van a investigar, pero tiene que establecer responsabilidades porque el titular es el responsable entonces de hacer el seguimiento y de adoptar las medidas pertinentes para poder encontrar responsables o deslindar responsabilidades cuando no se realicen las contrataciones de acuerdo a lo programado en el plan anual de contratación. Tenemos entonces aquí en esta lámina un resumen, ¿verdad? La aprobación, ¿quién la aprueba? El titular o el funcionario delegado. ¿La prueba en qué plazo? Dentro de los 15 días hábiles de aprobado el PIA. ¿Quién modifica o para qué se modifica? Para incluir o excluir contrataciones. ¿Quién la modifica? También, ¿verdad? El titular de la entidad o el funcionario a quien se delegó. Y recordemos que en el tema de la modificación también es pertinente modificar el plan anual cuando se tenga que cambiar el tipo de procedimiento de selección. En cuanto a la publicación del plan anual, son 5 días, ¿ah? Tanto para la publicación del plan inicial como para las modificaciones que se hagan de manera mensual o cada vez que se hagan, ¿no es cierto? Y debe incluirse el documento de aprobación, ¿ya? Muy bien.
Es un requisito indispensable bajo sanción de nulidad que el procedimiento o que el proceso esté registrado en el Plan Anual de Contrataciones antes de su convocatoria, bajo sanción de nulidad. Y además, tampoco va a ser posible físicamente que las entidades públicas puedan convocar un procedimiento si es que no está incluido en el Plan Anual de Contrataciones. ¿Y por qué? Porque cuando se publica el Plan Anual de Contrataciones, se genera un tema de registro de información, de forma tal que las entidades públicas, cuando convoquen sus procedimientos, van a tener que señalar cuál vamos a imaginar, tengo 20 procesos incluidos en mi plan anual de contrataciones. La entidad pública mañana va a convocar el proceso 5. Muy bien, tiene que decir cuál de esos 20 es el proceso que él va a convocar y va a tener que ir eligiendo de esa lista para poder publicar. Entonces, si no está incluido en el plan anual de contrataciones, no va a poder hacer convocatoria alguna, ¿ya? Eso es importante y hay que tener mucho cuidado. Allá en el año 2008, me parece que fue, y lo cuento siempre como una anécdota muy personal, en el año 2008 me encargaron por primera vez que publicara en la plataforma un proceso de selección. Pero en realidad en el 2008, les soy sincera, recién en ese año yo empecé mi especialización, o sea, hace más de 10 años, ¿no? Pero me encargaron y yo dije, bueno, si me están diciendo que convoque y es fácil, me imagino que debe ser súper fácil, ¿no? Entonces publiqué de una entidad pública, pero esta entidad pública tenía sucursales a nivel nacional, ¿ya? Por ejemplo, Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, Piura, etc. Entonces yo entré a publicar el proceso de selección y como era una sola entidad, yo vi que, bueno, este es el que más se parece y publiqué en esa ficha. Pero esa ficha era de otra entidad, o sea, perdón, de la misma entidad, pero de otra sede. Obviamente tuvimos que hacer un tema de nulidad y todo, porque había enlazado la convocatoria a otro número de proceso de selección, lo cual no era válido, porque cada contratación va a tener su número, ¿no es cierto? Cada contratación va a tener su vinculación y luego ya cuando esa zona quería registrar su proceso, nunca iba a poderlo hacer. Por supuesto, fue una terrible patinada, realmente una situación bastante incómoda, sobre todo porque, como les digo, en ese año, en el 2008, no conocía absolutamente nada de contrataciones públicas y simplemente fue por hacer un favor a alguien. Lo bueno, lo que siempre repito, lo bueno es que nunca lo hice con mis usuarios se hace, porque como era nueva no tenía usuario se hace. Y lo hacía con el usuario se hace de un ex compañero de trabajo. Entonces, al tiempo, más o menos a los 2 años, porque a partir del 2008 yo inicié mi especialización, empecé a hacer diplomados, empecé a hacer cursos, etcétera. Entonces, cuando ya yo entré a trabajar a OCE también, allí fue donde realmente, siempre agradeceré la formación que tengo, es una formación del OCE, porque allí fue donde me estoy perfeccionando cada día, ¿no? Entonces, cuando ya estuve allí, por ejemplo, entendí y aprendí que ese usuario se hace, que tienen todos los funcionarios públicos, es un usuario intransferible, porque la responsabilidad de lo que tú haces con ese usuario es responsabilidad tuya. O sea, yo, Victoria Pérez, si tengo mi usuario se hace y mañana se lo presto a Neisser para que él haga un trámite, si Neisser se equivoca, la responsabilidad no es de Neisser, la responsabilidad es mía. Entonces, imagínense, en el año 2008, como les digo, esta terrible patinada la hice con un usuario y funcionario que no era mío. O sea, en el sistema Victoria Pérez nunca se equivocó. O sea, no tengo errores formales. Pero, sin embargo, había utilizado un usuario certificado de otra persona que con toda la libertad del mundo me la dio. Evidentemente, cuando yo me di cuenta de toda esta situación, yo me sentí muy incómoda por esta persona y le ofrecí gratuitamente mis servicios cuando le abrieron un procedimiento administrativo. No lo iba a defender. Esperamos muchos años, pero nunca le hicieron un procedimiento administrativo y todo finalmente quedó como una anécdota, ¿no? Pero efectivamente de los errores se aprenden. Y yo creo que quien no se equivoca, no aprende.
¿no es cierto? Yo creo que son válidos los errores, pero siempre y cuando te equivocas porque estás aprendiendo. Pero ese error, entre comillas, que realizas a propósito ya no es un error, ¿no es cierto? Muy bien, Guillermo menciona, se tendría que verificar la inclusión. Una manera sería, por ejemplo, como el PAC y sus variaciones se publican en el SEACE para convocar un proceso, se podría solicitar el reporte del SEACE de inclusión o el propio PAC, ya que toda contratación se le asigna un número de referencia al PAC, podría ser una forma de verificación en vez de ser. A ver, Guillermo, Guillermo, no entiendo. Guillermo, ¿te parece si te habilito el audio para que nos indiques formalmente lo que consultas? Porque no te... Entiendo que lo que quieres ver es lo que indicas. A ver, Guillermo. Sí, no tienes audio. Estoy buscándolo, pero no tiene... Ah, ¿qué es eso? A ver, Guillermo, no tienes audio. Ok, te imagino que lo que indicas es en relación al tema del reporte del SEACE, de cuándo se modifica, pero esa información sí la podemos verificar. Acuérdense que el día lunes que hicimos la primera clase, yo les enseñé cómo ubicar el plan anual de contrataciones y allí vimos cuántas modificaciones se hacen y sí están registradas cada una de esas modificaciones. ¿Ya? Sí están registradas esas modificaciones. Muy bien, entonces avanzamos. Tenemos aquí la otra. El registro en el SEACE respecto al plan anual, de la información del plan anual, está a cargo del órgano encargado de las contrataciones. Ellos son los responsables de poder registrar esta información. Algo importante, ya que estamos hablando de los usuarios, acordémonos que esos usuarios son personales, son intransferibles y que además tienen ciertos permisos. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a operar la plataforma del SEACE, necesito pedir el permiso para la plataforma del SEACE. Pero si yo soy de otra área, debo pedir el permiso específico para qué tipo de procedimiento. Por ejemplo, el comité no tiene, cuando ustedes solicitan un certificado para el comité, al comité no le habilitan para actos preparatorios, solamente le habilitan a través, es decir, no le habilitan para el plan anual, no le habilitan para la modificación, solamente le habilitan para la convocatoria y siguientes posteriores actos. Para el que va, por ejemplo, a colgar contratos, al administrador de contratos solamente le habilitan en esa opción. Muy bien, entonces, el registro en relación a todo lo que tenga que ver con el plan anual de contrataciones, el registro que se debe hacer en el SEACE, está a cargo del órgano encargado de las contrataciones, quien deberá tramitar su certificado adecuado, certificado SEACE, para poder ingresar esta información, ¿ya? Previo al registro, o sea, antes de registrar esa información en el tema del SEACE, se debe completar la información del presupuesto institucional de apertura. Esto es en la misma plataforma del SEACE, ¿ya? Y debe publicar esta información, pues, para poder registrar. Hay bastantes manuales. Yo les sugiero que si en algún momento, ahora creo que hay un montón de información. En el tiempo en el que yo les digo que inicié mi especialización, no teníamos tanta información como la que tenemos ahora. Ahora tenemos guías prácticas, tenemos videos tutoriales. En la plataforma del SEACE hay un sinnúmero de tutoriales para poder aprender el manejo de la plataforma del SEACE, por ejemplo. Ahora mismo, ahora que acaba de entrar en vigencia este decreto de urgencia 103, acaba de salir una guía práctica porque muchas entidades decían, oye, ¿qué hacemos? No nos ha quedado claro, declaramos nulo, cancelamos, no entendemos. Ya esta guía práctica, a pesar de que no es una norma o no es un documento con norma o rango legal, pero ya esta guía les explica cómo deben hacer, ¿no? Por ejemplo, les dice, si ustedes están en la etapa de integración de bases y van a retrotraer, lo que tienen que hacer es declarar una nulidad, pero simplemente necesitan colocar que la nulidad deviene del Decreto Supremo 103. Entonces, colocan eso y ya pueden realizar su contratación. Pero hay un montón de ayuda, ¿no? Ahora hay bastante información y eso es bueno, ¿ya? Dice, a un profesional que recién entra a trabajar en el OSC de nivel básico, certificación debe solicitar, ¿qué
¿Qué certificación debe solicitar el usuario? Depende de las labores que va a realizar. Hay un formulario para solicitar el usuario se hace, es un formulario que está en la plataforma del LOCE, y ahí están las opciones de cuáles son las funciones que quieren que les habiliten. Si solamente va a hacer de repente indagaciones o qué sé yo, plan anual, depende mucho de las funciones que él va a hacer. Ahí están las opciones para poder solicitar, ¿no? Si de repente va a ser solamente área usuaria, podría también ser, pero órgano encargado de las contrataciones como parte del comité, podría solicitarle también, ¿no? Ahí se detalla. Depende mucho de la labor o de la función que va a cumplir, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el plan anual, debe ser publicado en el SEACE, ya saben, el plazo de 5 días, ¿no es cierto? Se publica en la plataforma del SEACE, además de la página web de la entidad, ¿cierto? La información del plan anual tiene carácter de declaración jurada y está sujeta a las responsabilidades legales que corresponden, ¿ya? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con esa información que se registra. Y esto es algo muy importante, ¿ya? Lo que está al final es algo que quiero que lo tengan muy, muy claro. Dice, el SEACE no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos por la entidad, siendo esta responsable de velar porque estos se sujeten a la normativa vigente. ¿Y a qué se refiere? Básicamente se refiere a lo siguiente. Hay ocasiones en las que la entidad se equivoca con cierta información y la plataforma lo permite, ¿ya? Por ejemplo, se me ocurre, a ver, es un requisito de nulidad, bajo sanción de nulidad, publicar el proceso de selección con tu certificación presupuestal. Pero a veces las entidades cuelgan mal el tema de la certificación presupuestal. Entonces la entidad dice, no, pero ya el sistema me lo ha aceptado. Sí, pues, pero el sistema, el SEACE no es ningún filtro de legalidad. O sea, no significa que porque está publicado está todo correcto. Porque el sistema te permitió realizar dicha acción, está bien. Lo que tienes que hacer es que la entidad pública es la responsable de todos sus actos y no puede trasladar y decir, no es que la plataforma sí me lo permitió, ¿correcto? ¿Se están certificando actualmente? No. Actualmente no se están certificando, pero también se emitió la directiva actual, que es del 2020 y que, si mal no recuerdo, está prorrogando las vigencias de las certificaciones, ¿no? De aquellos que ya estaban certificados se están prorrogando. Pero para los nuevos, no, pues, no, porque los exámenes son presenciales y las oficinas desconcentradas no están trabajando, todas las oficinas están haciendo trabajo remoto. Entonces, por el momento se encuentra eso suspendido. Pueden realizar probablemente su trámite de pago, pero los exámenes todavía no se están realizando. Esta información también ya la hemos visto. El titular, o el funcionario que aprueba el plan anual y además el órgano encargado son los responsables de que se desarrollen los procedimientos en las fechas previstas, ¿cierto? Acuérdense, también esto lo hemos visto, cuando yo les mostré cómo era el tema del plan anual de contrataciones, hemos visto que se consigna la fecha probable de convocatoria, ¿no? Decíamos mes de marzo, mes de abril, etc. Si no se convoca en ese mes, los responsables son el titular o el delegado que aprobó y adicionalmente el órgano encargado de las contrataciones de no haber convocado. Pero la responsabilidad también alcanza a los órganos o funcionarios que tengan una intervención en los procesos de contratación y en el marco de sus funciones. ¿A qué órgano me puedo estar refiriendo cuando hablamos que tengan intervención en los procesos de contratación? ¿A quién podría estar refiriendo? Por ejemplo, aparte del titular, exactamente, Joyce, al área usuaria, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Si es que yo no lo he convocado, pero porque el área usuaria me ha mandado TDRs que están mal, los he tenido que regresar para que los vuelvan a hacer, etcétera, etcétera, y en esas idas y venidas no hemos convocado. Es responsabilidad, en este caso también, del área usuaria, ¿cierto? El OEC debe gestionar oportunamente las convocatorias de los procedimientos programados y obtener la certificación presupuestal, previsión presupuestal.
yo considero que es muy importante que las áreas usuarias conozcan no solamente de la elaboración del plan anual de contrataciones, sino también, por ejemplo, conozcan respecto al tema de los procedimientos y los plazos. ¿Por qué es importante? Si yo como área usuaria sé, por ejemplo, que un concurso público va a durar entre 22 días hábiles entre convocatoria y presentación de ofertas, y que más o menos en total mi proceso va a durar más de un mes y medio o 2 meses, entonces, si yo necesito los productos que quiero comprar para el mes de octubre, yo como área usuaria debo ser también eficiente y entregar mi requerimiento por lo menos unos 4 meses o 5 meses antes, porque tengo que entender que el órgano encargado también tiene que hacer un estudio, una indagación de mercado, tiene que determinar el valor de la contratación, tiene que designar un comité, el titular tiene que designar un comité, el comité tiene que reunirse, tiene que hacer bases, tiene que publicarlas y tiene que haber un procedimiento de selección. En ese procedimiento de selección probablemente hayan consultas, hayan observaciones, hayan elevaciones de observaciones, se emite el pronunciamiento. Es más, hayan apelaciones, de repente esa apelación y me voy a demorar, entonces tendré que como área usuaria también tener conocimiento de toda esta etapa para poder remitir oportunamente mi requerimiento al órgano encargado de las contrataciones. Entonces, por eso es importante que las áreas usuarias también conozcan de esta parte de la contratación, porque el área usuaria cree que es fácil realizar la contratación, y no es así. El órgano encargado tiene que realizar una labor bastante ardua para poder contratar. Por eso es que, y esa es la labor de logística, ¿no? Yo creo que la logística cumple un rol neutral en cada una de las entidades públicas. He tenido la suerte y la oportunidad de ser parte del órgano encargado de las contrataciones de una entidad y saber realmente lo que es ser el eje de que tu entidad pública funcione, ¿no? Y lamentablemente a veces no valoran el trabajo del OEC, ¿no? O sea, el OEC normalmente es el más visto, el que no hace nada, el que hace mal todo, etcétera. Pero realmente si no fuese por este OEC, las áreas usuarias no tendrían sus requerimientos a tiempo, la entidad no podría cumplir sus objetivos, etcétera. ¿Ya? Muy bien, entonces es importante que conozcan todo el procedimiento. El OEC debe gestionar, acuérdense, oportunamente la convocatoria de los procedimientos y obtener la certificación presupuestal. Es responsabilidad del OEC, una vez que ha determinado el monto de la contratación, poder solicitar la certificación presupuestal. En la siguiente clase me parece que nos toca hablar respecto a la certificación presupuestal, cuáles son las diferencias, certificación, disponibilidad, etc. ¿Ya? Ya sabemos quiénes supervisan y evalúan el cumplimiento del plan. El titular de la entidad, ¿no es cierto?, debe evaluar periódicamente la ejecución del plan. Ya les dijimos, ¿no? Cada cierto tiempo, semestralmente, por ejemplo, puede realizar el tema de la supervisión y la evaluación y además adoptar las medidas correctivas pertinentes para poder ejecutar a tiempo el plan anual de forma tal que permita alcanzar las metas establecidas en el plan operativo institucional. ¿Ya? Eso también ya lo vimos, el tema de la modificación, ¿no es cierto? Muy bien. El órgano encargado de la entidad dice, debe elevar al titular de la entidad, dice la aprobación del plan anual con un informe detallado o pormenorizado sobre cada uno de los aspectos, puntualizando los párrafos presentes y principalmente sobre la ejecución del plan anual, ¿no? Es decir, son los informes, pues, en el tema del seguimiento de la ejecución del plan anual. Muy bien, no sé si es que les queda alguna duda, alguna pregunta respecto de esta formulación. Yo creo que ya nos ha quedado cosas bastante claras. Nos ha quedado bastante claras como el tema de los plazos, 15 días para aprobarlo, 5 días para publicarlo. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar. ¿Hay un número mínimo o máximo de modificaciones? No las hay. Se tienen que publicar todas las modificaciones. ¿En qué plazo? 5 días después de aprobada cada modificación. También se aprueba con una resolución del titular. ¿Quiénes son los responsables? El titular o el que aprobó, el OEC, pero también cualquier otra área que intervenga de manera directa.
¿cierto? ¿Quiénes intervienen en esta fase de la elaboración del plan anual? ¿Y quiénes intervienen? El titular, porque lo va a aprobar, interviene el OEC, el área usuaria, la oficina de presupuesto, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, primero me pregunta por aquí, Beto, ¿falta personal certificado en estos días? Sí, es cierto, falta personal certificado, pero tendrán que tomar una decisión, pues, ¿no? De poder contratar. Acordémonos que, por si acaso, los actos que realiza el funcionario sin estar certificado no son nulos. Ya en algún momento se creyó que si yo, como por ejemplo, como funcionaria de logística no estoy certificado, el acto es nulo. Eso no es así. El acto mantiene su legalidad. Lo que sí es que acarrea responsabilidad en el jefe de administración, ¿no? Que es el que se encarga de la contratación de personal, pues, ¿no? De haber aceptado a un profesional que no esté certificado. Milton pregunta, yo tengo certificación básica. Dice. ¿Quién dice Clay? Dice, yo tengo certificación básica. Está bien, Sadie, perfecto, está bien. Milton pregunta, ¿qué pasa si incluí una contratación sin items? ¿Debo modificarlo para incluir items? Sí, mira, si es que vas a querer convocarlo como un paquete, no va a haber problema. Pero si tú vas a querer hacerlo por items, allí sí vas a tener que pedir una modificación porque si no el sistema no te va a permitir incluir. Al menos, aunque me parece, Milton, que el mismo sistema, cuando tú lo ingresas, me parece que sí te da la posibilidad de poder colocarlo en los subitems, ¿ya? Pero si vas a hacer una modificación, sí necesitas una resolución y necesitas que el titular lo apruebe, ¿no? Para hacer una modificación en el plan anual. Aunque, vuelvo a repetirte, me parece que en el caso del item no necesitas hacer una modificación porque no estás excluyendo ni estás incluyendo y además no estás cambiando el tipo de procedimiento de selección, ¿ya? Ajá. Así es. Muy bien. Claro, si ya no lo has puesto, lo puedes hacer igual por paquete. Acuérdense que el tema de los items también hay que tener mucho cuidado, hay que saber si es que son items distintos, quiere decir que va a ganar un proveedor por cada caso, y bueno, habrá que tomar las decisiones también que correspondan, ¿no? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra consulta. Más que una recomendación de que si puede ser por paquete o por ítem, en realidad eso va a depender de la necesidad de la entidad. La entidad tendrá que entender, por ejemplo, oye, para mí es más fácil de repente que un solo proveedor me entregue todos los productos. Pero por allí otra entidad podría decir, no, para mí, dentro de mi realidad o mi perspectiva es diferente, ¿no es cierto? Yo quiero que cada postor me pueda entregar determinados productos porque me parece que están tal vez en rubros distintos a pesar de ser una misma contratación. Aquí una consulta particular me dice al tema, ¿se puede hacer un reconocimiento de deuda si no existe expediente, no hay orden de compra ni servicio? Sí, se puede hacer. Es más, eso se llama el reconocimiento. Hay varias opiniones del OCE, por ejemplo, que incluso hay una opinión incluso que señala, por ejemplo, el siguiente caso, ¿ya? Se suscribe un contrato, se gana la buena pro, se suscribe un contrato, se está ejecutando, pero luego cuando estamos ejecutando, antes de que me pagues, la entidad hace fiscalización posterior y dice, ese documento que tú presentaste para la firma del contrato es falsa. Y por lo tanto, yo dentro de mis prerrogativas puedo declarar el contrato nulo. ¿Qué significa que yo declaro el contrato nulo? Que el contrato nunca existió, que el expediente nunca existió, que no existió nada y que tú y yo no tenemos vínculo contractual. Oye, un ratito, pero yo ya ejecuté. Sí, pues pero el contrato es nulo. Yo no te puedo pagar bajo el ámbito de aplicación de la norma de contratación. Sí, un momento. Pero el OCE ha indicado que ya corresponde a una decisión de gestión de la entidad de reconocerle al contratista ese pago por un tema de enriquecimiento indebido, porque ha habido una prestación, la entidad la ha recibido, se ha beneficiado y por lo tanto no se puede, en este caso, soslayar el tema del enriquecimiento indebido. Entonces, sí es prácticamente válido. Eso ya va a depender
de la gestión que haga el contratista. Hay que ser puntuales, hay que pedírselo de una manera correcta, y para eso sí se puede solicitar, ¿cierto? No amerita el inicio de responsabilidad porque en realidad es una deuda que tiene, pues, ¿no? O sea, mira, si estás acreditando que el servicio se ha prestado, si estás acreditando que la entidad ha avalado la contratación y que se encuentra conforme, ¿por qué tendrías que esperar que te demande y hacer todo eso si tienes los recursos para poder pagar? Ya, Miriam, muy bien. Les vamos a enviar la opinión y les vamos a enviar mi teléfono también para poder asesorarlos entonces para pedir el tema del reconocimiento de gasto. Ahí está Jorge, ya le envió, mira. Claro que sí. Recuerden que es muy importante, yo tuve un caso bastante particular, justo el que les estoy comentando, donde la entidad le declaró nulo al contratista el contrato, faltando solamente el 10% de la ejecución del contrato. Entonces yo les decía que no me declaren nulo, porque al final iba a ser un perjuicio para ellos. Y la entidad se cerró y dijo, no, sí, vamos a declarar nulo, etc. Declararon nulo, pero finalmente nosotros solicitamos que nos paguen, hicimos presión, etcétera, y nos terminaron pagando. Y al final quienes se quedaron con el problemón por habernos declarado nulo el contrato fueron ellos, porque nadie les aceptaba contratar el saldo de obra, que del 10% nadie quería hacerlo por el precio que la entidad había fijado. Entonces fue todo un lío. Al final le dieron convocaron o adjudicaron ese 10% a otro contratista, y ese contratista quería que la empresa que estuvo antes lo terminó ejecutando porque no le convenía hacerlo por ese precio. O sea, es un mundo allí. Mirlon, ¿dónde puede descargar la guía práctica del reinicio de procesos del COVID? En la plataforma del CAC, allí está habilitado. ¿Ya? Claro que sí, yo les voy a dejar ahí anotado mi número. Por favor, para consultas muy puntuales. Ya está, muy bien, chicos. Ok, ¿alguna otra consulta? Ok, sí se ve, a ver, quiero, ok. Sí, lo estoy enviando, pero no sé por qué no. Ahí está, creo, ¿no? ¿Se puede ver ahí? Qué raro. A ver. Ah, ok, muy bien, Carlos. Ahí está el asistente. El número de teléfono es el 976-520020. 976-520020. Ok, listo, chicos. Entonces, ya con esto estaríamos terminando. Yo les voy a dejar ahí también el correo para cualquier consulta de repente adicional. Ahí está. Ahora sí lo pueden visualizar, ¿verdad? Gracias a los... Listo, chicos. Ahí está el correo y ahí está el celular para que cualquier consulta ustedes puedan realizarlo, ¿no? Porque sí les pido que sean las consultas bastante puntuales y pues por favor no hagan ese tipo de consultas en alguna ocasión. Doctora, ¿cuál es el artículo que señala? No, o sea, conversemos de algo realmente que de repente ustedes tengan algún problema que les interese solucionar y que me digan, doctora, yo tengo esta posición, ¿usted qué opina? Y podamos realmente encontrar una solución a su caso, ¿no? Porque lo demás, para eso está la norma, ¿no? Para poder leerla y poder entenderla. Pero cualquier cosa de interpretación, cualquier duda, estamos para poder ayudarlos, chicos. ¿Ya? Listo, buenas noches y nos encontramos el día